50 películas que conquistaron el mundo y 50 películas para ser feliz. Estuvo ayudando en el análisis sobre el especial 80 versus 90, la guerra de las décadas que se llevará a cabo en TCM, un homenaje al cine de los 80 y los 90 con los clásicos más reconocidos de ambas décadas que se verá desde hoy hasta el 29 de septiembre, de lunes a viernes a partir de las 22 horas. Leo, buenos días. Buenos días, señor Sebastián de Caro, ¿cómo le va? Bien, contame un poco del 80 versus 90 y demás. No, la verdad que me sorprendió mucho. Vi una selección, me la mandaron y me dijeron, che, ¿querés hablar de esto? Y dije sí, porque son las 2 décadas que definieron la experiencia cinematográfica de los que estamos acá y de por lo menos 4 generaciones hasta ahora. Sí, claro. ¿No? Entonces, es así como mis viejos tenían definido la experiencia cinematográfica entre los años 50 y los años 60, y te hablan de Cleopatra y de Ben-Hur, nosotros hablamos de otras películas, hablamos de qué sé yo, de las películas de De Palma o de Coppola o algunas. ¿Vos armaste estos Celebrity Deathmatch de las películas que estoy viendo ahora? Cobra versus Anaconda. No los armé, los vi, me sorprendieron y algunos son. Uno tiene mucho sentido. Sí. La hora del espanto versus Colmillo Blanco, Cara Cortada versus Selena. Es muy divertido. Igual. Sí, la verdad que sí. A mí me divertía mucho leerla. Hay una, por ejemplo, el 15 de septiembre, por ejemplo, no me sacan de ahí porque tengo Duro de Matar, La Venganza y Escape de Nueva York. Dos secuelas. Un McTiernan versus un Carpenter. Sí. Me parece. Tutsi, Cambio de Hábito 2, Silverado, Corre Lola. Ella es inexplicable. Sí. Silverado, Corre Lola, Corre. Sí, Cara Cortada, Selena también. Claro. El Príncipe de las Nieblas, El Santo. Ahora, te hago una pregunta, hablando primero de generalidad, después yendo a algunos títulos puntuales. Dale, ¿Cuál es la diferencia o las similitudes que vos notás o qué lectura haces de lo que fue los 80 y los 90? Mira, la diferencia básica es una diferencia política, porque vos los 80 tenés a Reagan y los 90 los tenés dominado por Clinton. O sea, eso parece que no, pero es importante. En los 80 vos tenés el gran crecimiento del efecto especial. Entonces existía la idea de que el efecto especial por sí mismo podía llevar gente a las salas. Y en parte era cierto. Sí, claro. Entonces eso se fue perfeccionando. En los 90 ya no. En los 90 ya sabes que toda imagen es posible. Entonces vos tenés que ir por otro lado. En los 80 hay una gran polémica en el cine. Vos tenés películas muy violentas en las cuales parece que se quiere salnar o se quiere ganar Vietnam por otros medios. Entonces tenés a Rambo y tenés a Chuck Norris, etcétera, que van de nuevo a pelear la guerra de Vietnam. Eso te iba a decir, el comunismo no. Claro, porque es la última pelea contra el comunismo, claro, de la Guerra Fría, es el último avatar de la Guerra Fría. Y lo que no había era, y en esto coincido con el señor Sebastián de Caro, que escribió una cosa muy interesante sobre eso, no había cinismo. O sea, era palo y palo. Esto vos pedías Rocky 4 y era Rocky 4, claro, y era hay que agarrar a trompadas al ruso y se acabó. Entonces, ¿lo tomabas o lo dejabas? Eso por un lado. Y después tenías toda una corriente que decía Estados Unidos ha sido penetrado por el mal. Que es la corriente Carpenter, la corriente de Palma, sí. ¿No? La distopía total. La distopía total. Sí. Es, para mí, la película que lo muestra mejor es Príncipe de las Tinieblas, que está en el ciclo de John Carpenter. O sea, chau. O sea, por un lado tenés un optimismo polémico, incluso las películas que eran como más para chicos, qué sé yo, Gremlins, todo eso, vos siempre veías el pueblito, que te imaginabas que había votado a Reagan, y por atrás el mal, ¿no? Desde lo bueno salía lo malo. Y en los 90 eso ya no ocurre. Pero además en los 90 pasa otra cosa. Vos tenés la generación que se formó en los 80 con el VHS, que pasa a la realización. Y que no son posmodernos en el sentido tarantiniano. Claro, no, son tarantinianos, o sea, pero no en el sentido programático. O sea, no dicen, no, bueno, vamos a reflexionar sobre el cine, que eso era lo que hacían De Palma, Coppola, Scorsese entre los 70 y los 80. Claro, estos tipos dicen, yo aprendí del cine, me encantan cachos del cine, aprenden a ver pedazos, porque también los penetra la estética de MTV, claro, la estética del fragmento. Sí. Y dicen, bueno, en vez de hacer un cine de cero, como el cine clásico, que se hace inventando cosas, yo voy a tomar lo inventado y voy a hacer mi propio cine. Y ahí hay más ironía. Digo, ¿no? Va pegado y en paralelo a la idea de los discos de hip hop y de rap que samplean, digamos, el sampler, la figura de la reutilización musical. En ese sentido,
La música disco de los 80 y la de los 90 se diferencia también muchísimo por esto. Claro, Paul Boutique obviamente. de los Beastie Boys es de principios de los 90, final de los 80. Claro, vos fíjate que en ese sentido los Beastie Boys ya lo hacen de manera muy consciente, algo que antes no se hacía de manera tan consciente. Sí, claro. O sea, el hip hop cuando arranca en los 70, en la segunda mitad de los 70 para adelante, es un ejercicio de reutilización y reapropiación, incluso política también, ¿no? Los negros dicen, bueno, vamos a apropiar de todo esto que los blancos hicieron y lo vamos a hacer como queremos nosotros. Sí. Y ya después se transforma en una técnica. Bueno, lo mismo pasa con el cine. En los 80 se reapropian de ciertos cachos sin necesidad de pensarlo mucho. Bueno, Gremlins 1 y Gremlins 2, como dos caras de una Sí, misma exacto. moneda, deja bien en claro y bien manifiesto Vos esto, en ¿no? Gremlins 1 hay una inocencia. Entre las dos, la diferencia es que la primera la produce Spielberg y la segunda no. Claro, y la autoconciencia de la segunda es demoledora. Es demoledora, Sí, claro. es mucho mejor la segunda. A mí me gusta más también. Sí, sí, y a sí, Joe sí. Dante también. El Joe Dante también, sí. Es una película aparte con una libertad expresiva que no tiene la otra, o sea. ¿Qué pasa en la animación, Leo? Vos que sos como el hombre que más sabe de animación en este país, es Leo Despósito. Muchas gracias. Periodista especializado, sabe todo de todo. Entonces te aprovecho y te pregunto, ¿cuál es la diferencia de la animación ochentera y porque la ochentera está muy de capa caída, digo, generalmente es difícil encontrar. La Bella y la Bestia abre una era nueva que antes, viste, es irrastreable, No, ¿no? no, Las experiencias de los hay- 80, ¿qué hay? Entre los 70 y los 80 se va de capa, es de capa caída y desaparece. ¿Por qué? Porque es muy caro de hacer. Y porque además pasó algo en el 77, que es la Guerra de las Galaxias. Entonces, Claro, todo el claro. público que quería fantasía, tenía una fantasía mucho más acorde al imaginario que andaba en la calle. Al imaginario de la carrera espacial. Don Bluth es el hombre de la década del 80. porque En la Don animación Bluth el es único que intenta es algo. el que intenta volver él viene de animación Disney, clásica, claro. claro. Y vuelve a eso, ¿no? Tenés Fievel y toda esa historia. El pie pequeño. Sí, Pie Pequeño, no El sé. Valle Encantado, etcétera. Ahora, es un intento. De hecho, pasa algo muy raro. Vos sabés que Filmation, que hace Pinoche, El Señor de la Noche, es la última película de animación hecha totalmente en los Estados Unidos. Ujú. Y a Disney le va muy mal. Disney prueba con El Caldero Mágico, prueba con Oliver y Compañía, pero no tiene público ya para Policías eso. y ratones es de los 80. Policía de Ratones es el 88. Ahí en el límite. Tenía pero- algún momento inspirado. Claro. Policías y ratones, que Pero era como además- Sherlock Holmes ratón, era divertido. Claro, pero el lugar del Disney lo había ocupado las producciones anuales de Spielberg para todo público. O sea, Claro. era el lugar de Disney lo ocupan Gremlins, Viaje Insólito, y en el 88 tenés que en el 88-89 pasa el quiebre. Pasa esto. Quieren engañar a Roger Rabbit Sí. y Los Simpson. Entonces con Los Simpson pasa que una generación que se había criado viendo dibujos animados sin culpa ya es adulta. Y empiezan a tomar la animación como una forma más. Y eso, vos fíjate, en el 89 Los Simpson pasan a ser serie y en el 89 se estrena La Sirenita. Claro. La Sirenita es un intento. Disney dice, bueno, lo intentamos por última vez, si sale bien, sale, y si no, no. Entonces contratan a Ashman y Menken, que habían Sí, hecho La Tendita claro, del Tendita Horror, Sí. y hacen una comedia romántica con todos los elementos, con musical y todo. Recuperan la tradición de Broadway, que ya no se podía hacer en el cine. Tienen un éxito, y el segundo éxito es la Bella y la Bestia. Es ¿Qué hace? más éxito. La Que es Bella y la mucho Bestia, sí, más. la rompe Para todo. mí es la mejor película de toda esa época. Entonces lo que sucedió ahí con la animación fue que se dieron cuenta de que la plasticidad de la animación permitía llegar a todos los públicos. Cuando hasta los 80 se consideraba que era solo para niños. Cuando rompen ese esquema mental y los Vuelve a empiezan pasar con romper, La Bella y la Bestia lo que pasó con Blancanieves. Digo, Exacto. se convierte en una película que va a ver la familia, que dan de noche, que podía ir a ver una pareja en una cita. Digo, de hecho, corregime, hay una reedición y un reestreno de 101 Dálmatas de la versión animada por el año 94, 95, 93, no me acuerdo bien cuánto aniversario se cumple de la salida de 101 Dálmatas. 92, porque en el 62 la exactamente, que aparece remasterizada en el cine. Yo la fui a ver con una noviecita que tenía, era muy chico, y en ese momento todavía estaba mal visto. Era, ¿cómo vas a ver a la noche? Claro, La noche de las narices frías La de discusión. nuevo. Y me voló la cabeza la posibilidad de verla en Filmico. Otra vez copiada nueva. Era Sí. Yo recuerdo eso lo mismo con El Rey León. Bueno, Bueno, Rey León. El Rey León fue fuiste a la ver El película Rey que León? rompió definitivamente todos los prejuicios. Claro. Porque aparte, claro, tenía ciertas cosas del tipo demagógico, si querés. Che, no, es como Shakespeare. Entonces, Claro. no tenías una excusa. La paja sin culpa, vamos Claro, a decirlo de una exactamente. manera rápida, pero digo, era como eso, era como, no había que esconderse. ya. Exactamente. Y de alguna manera dejaba explícito tragedia, muerte y demás. Y a mitad de los 90 tenés Pixar.
Claro, Y Toy Story Pixar vuelve a cambiar todo. vuelve a cambiar paradigma. todo y consolida eso y se arma la animación. Lo que pasa es que la animación empieza desde los 80, empieza a penetrar todo el cine. Una de las cosas que yo siempre digo es vos no podés pensar el cine de gran presupuesto y de espectáculos de los 80 en adelante sin entender la animación. Porque básicamente es todo animado. Sí, claro. Las películas de superhéroes, el 80% es toma herramientas de la animación. Las películas, Sí, claro. las nuevas Guerras de las Galaxias que hace George Lucas son básicamente animación y así. Sí. O sea, hay una integración muy fuerte y se vuelve muy plástico. ¿Por qué piensas que en la actualidad pareciera que se toma más los 80 para recrear, o con el éxito de Stranger Things o otros, que los 90? Como estética, decís. Claro, como estética. Yo creo que es Y como porque- guiño a esa época, ¿no? Mira, me parece que la clave en eso está en Super 8, que es la película de J.J. Abrams, que produce Spielberg y que es Stranger Things en 1 hora y media, ¿no? Sí, claro. Está todo ahí. Me parece que lo que sucede ahí es que la generación de los cineastas de gran presupuesto más interesantes, y son Tarantino, J.J. Abrams, Joe Whedon, Paul Thomas Anderson, etcétera, contando Brad Bird, todos esos se formaron en los 80. Entonces me parece que tuvieron la necesidad, y tienen la necesidad de decir, nosotros, esta es la poética que nos corresponde. Claro. Esta es nuestra Como poética. hacía Spielberg con John Ford. Exactamente. Sí, claro. Como hace, o sea, vos ves Encuentros cercanos del tercer tipo y gran parte de la película es parece la Legión Invencible, ¿no? Sí, O sea, claro. con eso, con la Torre del Diablo y todos esos paisajes. El uso del espacio es Ford. No necesitaba decirlo ni subrayarlo, pero estaba ahí. Sí, claro. Bueno, ET ni hablar. Sí, bueno, la generación de los 70 jugaba eso, que era un poco ¿cómo es? La Nouvelle Vague norteamericana, Scorsese, De Palma, Friedkin, todos dijeron, bueno, este es nuestro cine, vamos a volver a hacerlo, aunque ya sabemos Sí, que hay bueno, una se diferencia entre, creo, y por eso lo que Julio señala a veces se queda en el gesto estético, es que esta generación que iba a los grandes maestros de Hollywood clásico no tenía culpa. No. Y la culpa con los 80 o con los 90 todavía son, los 90 son las películas de estudio, los 90 la iluminación casi que es medio triste, medio chota, es feo, es difícil encontrar preciosas películas de los 90. Exacto. Hay excelentes películas, pero digo, pensás en Sueño de Libertad y una impronta fotográfica, que se vean bien las películas. Hay una cosa medio camino entre la televisión y estoy hablando en términos estéticos, no de guión o cosas brillantes que hemos visto, pero es difícil que haya bellas películas en los 80, pues es medio una transición entre el arte digital, digo, entre Seven, vamos a poner un ejemplo, entre Fincher agarrando la imagen y lo que era la película de los 80, de principio de los 80, de hecho está de director de fotografía Cronenweth padre con Ridley Scott y Cronenweth hijo con Fincher, pero Exacto. digo, encontrar bellas películas, empiezan a aparecer las bellas películas más hacia finales de la década, ¿no? Claro, cuando podés manipular la imagen y corregirla. Claro. Que es de corregirla de manera fácil, digamos. La corrección de color, claro, la idea de iluminar todo parejo que después nosotros hacemos. Pero esta película, porque estamos viendo Sueño de Libertad, ¿no? Un poco. Es funcional la luz, no vas a recordar, qué fotografía que te rompía el ojo. Es todo generalmente plano. Es bastante gris la película. A mí una película que define los 90, California, es una película que define los 90, Speed, es una película que define Exacto. los 90, digamos, que te empieza a mostrar un poco por dónde viene la onda. Y otra cosa que pasa es la caída de las estrellas de acción. Alguna vez hablando de la última acción del héroe, de esa peliculón de John McTiernan, de Last Action Hero, a mí me encanta. Es un poco jubilar a las grandes estrellas de acción y aparece Keanu Reeves, aparece Sandra Bullock, casi una comedia romántica en un Alto subte. claro. Exactamente. Empieza, ya no tiene Stallone el nombre grande y bueno, te va a llevar ese tipo, ¿no? Porque con Reagan necesitabas esteroides y con Clinton no. Es simple. Claro. O sea, no tenía. Ya se cayó el muro para punto límite por caso, ¿no? Redefiniendo el héroe de acción como dos chavalines que hacían ser. Claro. Políticamente con los 90, ¿no? Ya venció la verdad única y no había casi enemigos. No, entonces el enemigo era un loco. Claro. Sí, fíjate que es la década de los psicópatas. Claro. O sea, el silencio de los inocentes es de los 90. Sí, claro. Es la época de los tipos, de los tipos que están locos y que quedaron al margen de esa guerra, digamos, de esa pelea. Entonces no hace falta ya el esteroide. Fíjate que el gran héroe de acción que surge a finales de los 90 es John McClane. Sí, claro. Y Bruce Willis toma ese trabajo. Es muy divertida la anécdota de que Tom Selleck rechazó dos grandes papeles en su vida. Indiana Jones. Indiana Jones y John McClane.
Visionario. Un Duro de Matar. Un visionario total. El Luther de El Hollywood. Luther El Luther de tal Hollywood, cual. totalmente. Bueno, pero es un héroe en el 88. Bruce Willis es un actor de comedia romántica televisiva, Exacto. una screwball comedy que parece más un tipo simpático y si. Lo acusaban aparte lo acusaban de plagiar a Bill Murray al principio, porque tenía el mismo estilo de comedia. Tiene el mismo estilo de comedia, sí. Era un comediante, había hecho Fuga, ¿cómo es la película con Kim Basinger? Citas ciegas, es con Blake espectacular. Ella es Edwards. una alcohólica que si toma una gota de alcohol se transforma en un se monstruo. vuelve la loca. tipa. Sí. Y había hecho Sunset, Asesinato en Hollywood, también con Blake Edwards. O sea, había hecho película de comedia, iba para ese lado. Un y Cary había hecho Grant reformulado, una Exacto. especie de. Y agarra y dice, bueno, más sí, la hago. Y Bruce Willis no es un musculoso. Claro. Era, como decía nuestro amigo Gustavo Noriega, el héroe en camiseta, o sea, un chabón que está de Juliado, casualidad ahí, que va a ver a la mujer. Duro de Matarse, una obra maestra del cine. sí. Sí, vieron que está en salas ahora, se la puede ir a ver. Se la ¿En puede ir a serio? ver. Sí. Ah, ¿Cuánto ¿dónde? tiempo va a estar? No No lo sé, una pero fun- vayan corriendo, o sea, Sí. hay que verla en sala. Hay que verla, Sí, por eso hay una que película verla. aparte con una utilización de lo anamórfico del total de la pantalla. ¿Te acordás que la cantidad de paneos generados en postproducción que veíamos nosotros en el VHS Duro de Matar eran increíbles, infernales? Pero si está Duro de Matar en cartel, vayan a verla, pues no se puede creer. Leo, te quiero aprovechar un segundito, Diga. además de recordar el ciclo. ¿Qué estás viendo hoy? ¿Qué te pareció interesante hoy? ¿Cómo ves el cine hoy? La gente nos escribe, hay medio una desolación de pocos estrenos buenos. ¿Cómo fue este año? ¿Cómo lo ves? El año es pobre, y el año es pobre de manera internacional, o sea, yo venía escribiendo, para mí se agotó, y creo que ya está, que hay que empezar a pensarlo, se agotó el esquema del tentpole, ¿no? El gran estreno de efectos especiales muy caro que sostiene todo lo demás. Este año Como pasó con Misión Imposible 2, que Claro. hizo exitosa a Lucrecia Martel. Claro, una cosa por el estilo. Pero el problema es que no tenés, al costado no tenés nada. Porque antes tenías la alternativa, Sí, claro. ahora no. Y eso tiene que ver con El sistema. monstruo se come a sí mismo. Claro, el monstruo se come a sí mismo porque, bueno, devoró el sistema de distribución internacional también y de exhibición internacional, y él mismo no tiene alternativas. Es muy difícil encontrar grandes películas este año. Cada vez que trato de pensar, viste que tenés que hacer la lista de las 10, y hay muy poco, ahora en cartel, de hecho, estoy pensando así, ¿qué tenés en cartel? Se puede ver La Cordillera, por ejemplo. Es una película que está en el límite, pero es una película que a mucha gente no la satisface. Porque Eso te iba a preguntar, ¿qué te pareció? a mí me parece que es una buena película, me parece que tiene algunos peros que le puedo hacer. Me parece que es una buena película, tiene un director con una pericia técnica que no está por encima de la media de la Argentina, que es Santiago Mitre, y tiene un guionista extraordinario que es Mariano Ginás. Ahora, entre los dos, me parece que les cuesta meterse en lo que es el cine de gran presupuesto. Pensé que era el batacazo del año, o sea, la película grande que tenemos ¿Cómo le cada está yendo? año. No tengo los números. Ayer estuve viendo los números, estaba tercera, había estado 2 semanas primera, tercera debe andar por los 600.000 espectadores, más o menos. Con la cifra de ayer andaba en los 570.000 espectadores. Pero el Fútbol Hoyo tuvo una semana más y estaba mucho mejor, ya la había pasado esta semana. ¿Llegó al millón el fútbol yo? Ayer tendríamos que ver las cifras, o sea, Sí, de yo este tengo fin de las del semana. sábado, Ujú. hasta las del sábado andaban 750.000 espectadores. Hasta ahora Winograd, ¿no? Con la de Pérez. Y Mamá se hasta fue ahora de viaje. Winograd, Mamá se fue de viaje, es una muy buena Sí, película. es muy buena. Es muy buena película. Y ahí tenés, ese es el camino que cada vez escasea más en el cine y no solo argentino, que es el punto intermedio entre gran espectáculo, un lenguaje más familiar y una mirada de autor, ¿no? Winograd tiene una mirada de autor, es evidente que su preocupación pasa por qué sucede con las relaciones familiares, qué pasa que están totalmente en crisis, y lo mira, da en Primera Boda, en Vino para Robar, en Sin Hijos, Permitidos, y me parece que todas arman un combo bastante interesante. No, y aparte es un director que a veces, viste, hablas con él y te dice, no, estoy viendo Secretaria Ejecutiva de nuevo, y Claro. la analiza, la descompone, digamos, tiene obsesiones por momentos muy extrañas. Me acuerdo que una de las últimas era Secretaria Ejecutiva, pero digo, establece o trata de establecer un camino entre aquel cine tradicional de comedia
norteamericana de los 80, 70 y después se va a Judápato, ¿entendés? Es como Sí, pero se nota que el tipo va ahí y va con todo y va bien. No. O sea, con cero culpa y vuelvo a la hay imagen complejo. del que está celebrando su total. identidad, ¿no? Eso. No, y además hay una cosa muy clara y es reconocer que el cine es un arte universal y que por lo tanto tus influencias vienen de todos lados, ¿no? Esa cero culpa, ahí sí. Sí. Yo en otras épocas, no voy a nombrarlo. Somos pero culposos en varios órdenes los argentinos. Sí, Digo, los bueno, argentinos yo y la culpa lo podemos hacer extensivo a casi, te diría, todas las áreas. yo conozco un gran cineasta argentino, no voy a decir el nombre, que se jactaba de no haber visto nunca un western. Claro. Y me dan ganas de pegarle un cachetazo y digo, un tiro con una Colt un tiro en la 45, noche. Sí. Porque digo, ¿cómo no vas a ver un western? O sea, ¿cómo vas a aprender a filmar el espacio abierto? La Argentina que casi... Está hecha para western. Está hecha para western y no hemos filmado nunca, casi nunca filmamos en espacios abiertos. ¿viste? Salvo caballos salvajes. Tienen Claro. una pregunta para Leo. Leo, te tenemos en los auriculares, aunque no te guste, porque alguien llamó sacado para hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Seba? ¿Todo bien? Bien, estás en el 160, sí, decime. Sí, una pregunta quería consultar, Por ya que favor. estaban hablando del cine y de todos los tiempos. ¿Qué piensa actualmente del cine con respecto a los efectos especiales y los superhéroes y toda esta sobreexplotación así masiva Era lo que le iba a que está preguntar. haciendo Hollywood hoy? Claro, Leíste la mente a Leiva, un que era la pregunta. ¿Cuál es tu Transformers. nombre? ¿Cuál es tu nombre? Leonardo. Leonardo también, tocayo. Bueno, quédate Sí, escuchando la respuesta, te mando un abrazo. Era lo que iba a preguntar, pero agregándole, ¿qué signo de época hay para que el cine de superhéroes sea el furor y si eso no va a terminar también empalagando y cansando? Mira, para mí, voy a copiar a un amigo mío que se llama Juanma Domínguez, que escribió un libro sobre esto, que escribió Super Hollywood, y está bastante bien. Es 2001. O sea, cuando a vos se te caen las Torres Gemelas, pasan tres cosas, se combinan muchas cosas, pero lo primero es, el superhéroe es un personaje que es bastante viejo, que nunca llegó al cine como debía haber llegado porque no tenías la tecnología. Ahora sí, ese es un punto. Todo lo que estás viendo de los Vengadores, por ejemplo, es una historia que se creó a fines de los 60 y principios de los 70, o sea que Sí, claro. Que ahora se puede hacer. ahora se puede hacer. Punto uno. Pero después, el héroe americano, que fue primero el cowboy y después fue el policía, porque el cowboy, terminada la conquista del oeste, pasa a la ciudad, y entonces de la ciudad se transforma en el detective negro, después en el hombre violento, el hombre de acción, etcétera. El héroe americano muta de acuerdo con proporcionalmente a las amenazas. Ahora con la voz, que siempre imaginaste, en películas como Día de la Independencia, imaginaste que se te rompían los edificios, de pronto eso pasa en la realidad, tenés que pasar a un nivel superior para que esa metáfora gigantesca que es el cine le llegue a la gente. Vos ya no podés mostrar un edificio que se rompe porque ya viste cómo se, Claro. en verdad cómo se rompe. Igual a mí lo que siempre Tiene que estar, ¿cómo se llama? Sukovia. ¿Cómo se llama el lugar que defiende los Sokovia. Sokovia, que Claro. saca una ciudad entera. Claro. No, lo que siempre me llamó la atención de eso, de los superhéroes post-terrorismo, es que justamente la realidad es totalmente lo contrario. O sea, Exacto. el superhéroe del mundo árabe es uno solo, que puede hacer todo lo que ellos quieren o el daño que ellos quieren, y para ellos son sus superhéroes, para nosotros son, no, para el occidente serán terroristas, pero es totalmente distinto. O sea, la realidad marca que vos tenés que invadir con un montón de cosas y el otro el que usa uno solo. Bueno, justamente la idea es, bueno, si ellos usan uno solo y la amenaza es tan lábil Claro. y tan impredecible y no sabemos dónde están, tenemos que unirnos. La idea de, es un personaje, para mí el superhéroe es un personaje que es más el cowboy que iba a conquistar el territorio, ahora viene a defender el territorio, es un héroe reactivo. Pero las amenazas son tan grandes que su poder tiene que ser proporcionalmente tanto más grande que las amenazas. Entonces por eso es su época. Si De termina hecho, en la casándolo- mayoría de esto lo pienso así, abuelo de pájaro, ni siquiera estadísticamente. En la mayoría de las películas, el mal precede a la aparición y revelación del héroe. Sí. O sea, también es casi una constante de la mayoría de las películas. Por caso, los Guardianes de la Galaxia pelean contra algo que existía antes de los Guardianes de la Galaxia. Los Vengadores terminan peleando contra algo que ya existía antes de los Vengadores. Una respuesta. Exactamente, esto que señalaba Leo del reactivo. Casi ninguno se funda y luego aparece el malo, ¿sí? Entonces los van empujando esos males a la aparición y en definitiva los terminan de Y conformar. como América es todopoderosa en el imaginario de la utopía americana, que no es los Estados Unidos de América, cosa política, es otra cosa, siempre tiene una respuesta. Y esa respuesta es
mucho más poderosa, no necesariamente física, pero bueno, el poder físico es la metáfora de ese poder moral que la amenaza. Y sentís que porque hay... Cansar. Claro, cansar, porque ya hay estrenos a no sé cuántos años. Yo creo que sí, que llega un momento que satura, pero eso pasa con cualquier género, como pasó con el western, digamos, desgraciadamente. Sí, en algún momento va a saturar y va a necesitar mutar para algún lado, casi seguro, pero no veo que eso vaya a suceder en los próximos 3 años, por ejemplo. Porque también se ha fidelizado una audiencia. Ahora, cuando esa audiencia pase a preocuparse por otras cosas y ciertas cosas del mundo se resuelvan, y ya no van a tener tanto peso. Yo creo que eso de acá a 5 años ya va a tener mucho menos peso. Pero además hay otro tema, el tema comercial. Como el sistema de tentpoles se cae. Este año los Estados Unidos perdieron en la temporada alta, perdieron el 15% de público respecto a la temporada alta del año pasado. Y acá en la Argentina perdimos un 7%. ¿A qué se debe? A que se pudrieron las películas y las películas eran malas. O sea, vos no basta con que la marca diga Transformers, necesitas una película atrás. Claro. Claro, vos si no tenés una película buena atrás, Leo, explícame mi villano favorito 3, 4 millones de espectadores, no sé cómo va. Explícame, a qué fenómeno responde. ¿Cómo Minions. Que los Minions son buenísimos los Minions. ¿Qué te pasa con los Minions? Te lo defendí a muerte acá. Acá tenemos una madre con un chiquito. Claro, con un chiquito. Pero no entiende el fenómeno Minions. Son los Minions. Le pones un niño, Es simple, o sea. Claro. Estamos hablando de una cifra, de una cantidad de gente que no son todos. Primero, las películas de ese tipo venden más entradas que las películas, que una película para adultos. ¿Por qué? Porque vos llevas el adulto y el chico. Uno o dos pibes. Claro, no los puedes dejar solo en el cine, así que ya es doble. Punto 1. 2. Es una marca instalada que los pibes siguen. Y ahí los chicos se empujan. Entonces siempre, cuando pensá que la Era de Hielo 4 estuvo 4 millones de espectadores, una cosa así también. O sea, pero son fenómenos muy puntuales. Minions tuvo 4 millones de espectadores. En ese caso, y Minions, los Minions, más que el personaje de Gru, son personajes que tienen una tradición muy larga, que es la del cartoon clásico. Y eso no está representado en el cine hoy. Entonces cuando aparece casi como una novedad, aunque es más viejo que la injusticia, o sea, ¿no? Claro, o sea, el Gato Félix de 1917 y es el mismo tipo de humor, ¿entendés? ¿Y el Bebé Jefe? El Bebé Jefe para mí que es una de las mejores películas del año. No la vi. El Bebé Jefe. El Bebé Jefe es muy buena. Un jefe en pañales. Sí. Bueno, es un gran cuento. Esa película es un gran cuento y era original. O sea, vos sabés que yo no soy fanático de la originalidad. Yo creo que una película parece o es original cuando te hace creer que lo que estás viendo lo estás viendo por primera vez. Claro. Y eso es el poder de los directores. A mí me pareció una película que tenía mucha belleza visual en todo, en todo lo que es los delirios y en todo lo que es espectacular. Y aparte para mí es el esquema de esa película es lo sospechoso de siempre. Es una persona que te cuenta un cuento, te cuenta una realidad, pero modificada. Desde un punto de vista, sí, claro. Es cómo se comunica una idea a un chico también. Esa es la gran idea de la película. Es un tratado del punto de vista de cómo un niño ve el mundo, del daydreaming del chico, algo que hicimos todos de niños, que es imaginarnos que el mundo nos actúa algo. Igual acá hay un tema con el jefe, papi, ya saben. Hay un tema con la animación de los seres, en lo que es interpretar seres humanos. Son todos iguales. Es decir, el mismo chico de la cara de Toy Story es la cara de Bebé Jefe. Hay un tema ahí que van a buscar la vuelta porque todos los nenes son iguales y todos los padres son iguales y todos los humanos son iguales. No, Los Increíbles no son iguales. No, Los Increíbles. Bueno, Los Increíbles es distinta a la estética de las caras. Pero no, estoy hablando la gente, los seres humanos de Brad Bird. Muy entre Pixar, es como que parece que van pasando el mismo modelo. Ahí pasa por una cuestión, más que por una cuestión estética, por una cuestión técnica. Claro. Que la animación tiene siempre, y la podés rastrear cuando vos ves los cortos de la Warner, de la década del 40 y de los 50. Que es, el dibujante tiene que tomar la menor cantidad de rasgos posibles, porque no puede copiar todos los rasgos, y tiene que ser sintético. Claro. Eso crea un modelo. Y ese modelo, lo que importa es cómo lo vas modificando en cada película en particular. Cómo lo movés en cada película. Los animes son todos iguales. Claro. Los animes son todos iguales. Sí. Son iguales. Pero y aparte tiene el truco del ojo grande. Sí, porque el truco del ojo grande te permite animar menos. Porque como todas las emociones están acá, vos vas derecho ahí. Vas derecho al ojo. Exactamente. Por eso la única cosa desproporcionada de las películas clásicas de Disney, en Bambi, por ejemplo, que está todo... Disney obligó a los dibujantes a volver a aprender a dibujar del natural. Les puso un zoológico en los estudios para que volvieran a dibujar animales.
La única cosa desproporcionada son los ojos. Tienen que ser más grandes porque recuerdan a un bebé, y un bebé es inocencia y necesidad de cuidar. Entonces la empatía del espectador es rápida. Bien, Leo, la verdad, sos un genio, estaríamos 1000 preguntas más, siempre falta el tiempo, estaremos viendo entonces las películas, ¿cuándo comienza esto? Del 4 al 29 de septiembre, en doble función, a la usanza del cine continuado, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana, ya están dando, bueno, de las 10 de la noche. Cobra de la noche. De las 10 de la noche, perdón, Cobra versus Anaconda, hoy, 4 al 9, Sí. el 5, Cuenta Anaconda. Conmigo, versus Mi Primer Beso. Cuenta conmigo. Qué linda que era la nena. Pará. Voy a ir en cana, En pero- esos dos, tu voto cuál es? Mi voto Anaconda, de cuenta con- conmigo. Sí. Bueno, pero ¿Y la yo soy. anterior? Y Cuenta la, conmigo, y la anterior me gustan las dos, son muy locas las dos. Anaconda está muy bien. Cobra, hoy sería una película de Nicolas Winding Refn, Sí, le ves el sí, afiche total, y cómo total. empieza y eso, cinearte Cobra hoy, Sí, ¿eh? bueno, perdón, y el 6 va una película que se vio muy poco acá, Ángel de Venganza. Ángel de Venganza de Abel Ferrara. Mi 45. Sí. Que es una mina que se vuelve, la violan 3 veces en un solo día, le agarra una 45 y se la mata Y gente. la asesina, la remake de Nikita. Y ahí remake de Nikita, exactamente. Exactamente. Después es otra que no se estrenó, bueno, el 8 tenés Scarface, Sí. obra maestra, Sí, lo de sabemos, no hace Lógico. falta decir nada. Y Selena, que es una película que en la Argentina no se estrenó, es una... Yo la vi en video. Claro, acá Es se estrenó la en biografía VHS, de la- es la biografía de la cantante que la mata una fan y qué sé yo. Jennifer López está extraordinaria en la película, estuvo nominada al Oscar por esa película, acá no la vimos. Sí. Y es un ejemplo, un gran ejemplo de una cosa que se llama cine chicano, ¿no? El que decía, Edward James Olmos, etcétera. Hay una gran cantidad de directores que ellos mismos se llaman chicanos, que hacen ese cine que está en la frontera entre los Estados Unidos y México. Y Selena es una gran película de eso. Leo, muchísimas gracias por haber venido. Nos No, estaremos de viendo. nada, gracias a usted. No, por favor, vamos a invitar a las chicas de las comedias románticas, a Fer y Natalia, vamos a invitar pronto para Letra China, una chica que escribió uno de los libros de la colección, que le habían prometido a María Fernanda que iban a venir las dos, así que estarán aquí y te mencionaremos, Leo. Muchas Te gracias. mando un abrazo gigante. Leo, ahora te lo doy. Leo Depósito estuvo con nosotros aquí en Una Casa con 10 Chinos.